Muy buenas noches, mis amigos. Bienvenidos de cómo superar el miedo al fracaso. Es un tema muy complejo, un tema bonito aparte, y me da gusto nuevamente aquellos que están compartiendo con nosotros. Bienvenidos aquellos que aún no se unen. Bueno, esperemos aquí verlos por este medio. Un saludo a todos los de TikTok también. Y sean ustedes bienvenidos. Comenzamos con Te cuento un secreto. Bien, como introducción, voy a leerles una pequeña historia acerca del águila que creía ser gallina. Es un tema muy complejo, una pequeña historia. Permítanme tantito porque aquí, como ahora estamos solitos, se me complica un poquito. Pero bueno, ya estamos aquí. Permítanme un segundito, denme un segundito. Y comenzamos. Bien, ahora sí, una disculpa. Nos quedamos en que les íbamos a leer un poco de una pequeña introducción. Se llama El águila que creía ser una gallina. Dice así: un día paseando por su campo, un granjero se encontró un huevo de águila y lo llevó al gallinero de su granja. Lo colocó en el nido de una de sus gallinas, y el huevo fue incubado, y al cabo de un corto tiempo eclosionó y surgió un hermoso aguilucho que creció con la nidada de pollos. Y aunque era un águila real, vivió así como si fuera una gallina más del corral. Durante este tiempo el águila hizo lo mismo que hacían los pollos, pensando que era un pollo. Escarbaba la tierra en busca de gusanos e insectos para comer, piando y cacareando, incluso sacudía las alas y volaba unos metros por el aire, al igual que los pollos y gallinas. Después de todo, no es así como había de volar un polluelo. En la granja recibió calor y cariño y aprendió muchas cosas. Aprendió de los pollos y gallinas, que son muy quejosas, a quejarse, pero no le gustó. Quien va por la vida así ha de resultar insoportable de aguantar. No quiso adoptar esa manera de ser. Aprendió del gallo a actuar como un ser tirano, celoso y altanero, pero tampoco le gustó, mejor olvidarlo. Quiso aprender del cerdo, pero le pareció demasiado sucio y desordenado. Pensó que había de cuidar más la imagen a dar. Luego se fijó en el burro, a ver si podía aprender algo de él, pero le pareció muy indeciso y demasiado terco. Así seguro que se le escaparían muchas oportunidades en la vida. También quiso aprender de la vaca, pero no le gustó su forma de estar en la vida, siempre indiferente a la realidad que le rodeara, como pensando siempre que el otro prado que anda más allá parece más verde. ¿Cómo poder ser feliz creyendo siempre que lo mejor está lejos, como al otro lado? De los loros empezó a aprender a decir cosas, pero llegó a la conclusión de que son demasiado chismosos, y haciendo lo que ellos, al señalar a alguien con su dedo para acusarle, observó que siempre había 3 dedos de su mano que le señalaban a él. Miró al buitre, pero enseguida le desagradó su manera ventajera de estar en la vida, siempre tan carroñero, queriéndose aprovechar de los descuidos ajenos. ¡Qué mezquindad! No, él no quería ser así.
Luego le llamó la atención un pavo que conoció, sacando el pecho, pero siempre cauteloso y como cuestionándolo todo. ¿Qué rollo? No, él no quería hacer en la vida algo diferente. Él quería hacer en la vida algo diferente. ¿Por qué no algo importante? Un día aquel avilucho divisó muy por encima de él, en el limpio cielo, a una magnífica ave que volaba elegante y majestuosamente por entre las corrientes de aire, como flotando entre las nubes del cielo, moviéndose apenas sus poderosas alas doradas. La cría del águila la miraba asombrada. Hacia arriba le parecía algo tan espléndido aquello de volar, y preguntó a una gallina que estaba junto a ella: ¿qué es? Es el águila, el rey de las aves, respondió la gallina. ¡Qué belleza! ¿Cómo me gustaría a mí volar así? No pienses en ello, le dijo la gallina. Tú y yo somos diferentes de ella. De manera que el águila no volvió a pensar en ello y siguió creyendo que era una gallina de corral. Un día, una pareja de ecologistas visitó al granjero y al ver a los animales de la granja, descubrieron entre las gallinas al aguilucho. «Tienes un águila entre las gallinas», le dijo la licenciada en ecología al granjero. «Sí», respondió este, «pero es como si fuese una gallina. Come, vive como una gallina y apenas sabe volar». La conclusión, a semejanza de nosotros, pongámosla así, sería que quizás a nosotros, así como a esa águila, nos asusta tomar la llave que permite abrir el gallinero. Quizás nos asusta ver la puerta abierta y no nos atrevimos a desplegar las alas y volar como águilas. Nos han domesticado también por tantos años y el gallinero lo han reformado tanto por dentro, si hasta se pueden dar pequeños vuelos controlados sin salir de él. Esta es la historia de la gallina, y pues la moraleja fue esa, que si nosotros estuviéramos ahí, pues quizás nos asuste tomar la llave que permite abrir ese gallinero, que nos asuste, y la gran moraleja es que tal vez nosotros, siendo así como las águilas, vivimos como las gallinas. Sí. En esta noche yo quisiera hacerle 3 preguntas, porque pues hoy estamos hablando de cómo enfrentar los fracasos. Bien, quisiera hacerle 3 preguntas. ¿Cuántas oportunidades ha dejado pasar por culpa de la timidez? La timidez no es una virtud, es un defecto. No se debe confundir con la humildad y la modestia. Sí, sinónimos de timidez podría ser corto, apocado, medroso, pusilánime, irresoluto, inseguro, cohibido, penoso. Sí, esos son sinónimos de timidez. Pero recuerde, no la debemos confundir con la humildad y la modestia. Sí. La definición de timidez podríamos decir que es falta de seguridad en sí mismo, vergüenza de hablar o hacer algo en presencia de personas poco conocidas, y también se dice de la actitud, gesto que muestra inseguridad, que tiene un carácter poco abierto. Es un defecto porque es una derivación del temor, y acerca del temor, la Biblia dice que el temor no es de Dios. Entonces la primera pregunta fue eso, y pues yo ya le di la definición de lo que es timidez. ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar por culpa de la timidez? La segunda pregunta, ¿cuántos proyectos hemos dejado de iniciar por miedo al fracaso? Y la tercera es como pregunta-respuesta, que todo creyente no debe por qué tener miedo
al fracaso y al qué dirán. Y usted me preguntará, ¿por qué? Bueno, la palabra del Señor dice en Deuteronomio 28:13, dice: te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeces los mandamientos de Yahweh tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos la respuesta de por qué todo creyente no debe de ser tímido, no debe de ser temeroso. ¿Por qué? Porque dice el Señor, y si lo dice el Señor es una realidad. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Claro, con una condición. Aquí dice: si obedecieres los mandamientos de Yahweh tu Dios, que yo te ordeno hoy. Bien, y entonces siempre estaremos en victoria, siempre estaremos por cabeza y no por cola. Sí, yo creo que hoy es tiempo de empezar a creer lo que dice la Santa Escritura y que ya dejemos de estar relegados y empecemos el camino hacia el éxito. Sí, yo creo que ya hoy es el tiempo de dejar de pensar en aspiraciones pobres. Sí, si nuestro Dios es un Dios grande, pues entonces estemos confiados en que nuestras metas y nuestros anhelos van a ser cumplidos y grandemente. Sí, esto ya parece el Evangelio de la prosperidad, pero no es así. Sí, ya lo dice la Escritura, estamos para ser cabeza y no cola. Y entonces, pues la moraleja sería: dejemos de vivir como gallinitas y empecemos a descubrir cómo acabar con la timidez y cómo lidiar con nuestros fracasos. Sí, lo que para nuestro camino al éxito es el miedo al fracaso, para otros es el camino al éxito. Sí, veamos una porción de la Escritura que tiene mucha enseñanza acerca del camino al éxito. Dice, esta lectura es Juan 21, capítulo 21, 1, versículo 1 al 14. Sí, y dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta forma. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el dídimo, Natanael de Caná, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. ¿Sí? O sea, en total estaban 7 de los discípulos. Y el 7 es el número en la Biblia, es importante porque representa la perfección divina y la totalidad. ¿Sí? Además nos enseña sobre la importancia del equilibrio, la paciencia y la persistencia en nuestras vidas. El simbolismo del número 7 en la Biblia nos va a ayudar a comprender la naturaleza divina y las enseñanzas sagradas que se nos han brindado. ¿Sí? Bien, más adelante dice: me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Y dijeron: nosotros también vamos contigo. Ellos fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada, completamente nada, toda la noche. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? Y ellos respondieron: no. Y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces.
Cuando bajaron a tierra vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Escuche usted, 153 en total. Este número 153, usted no lo va a volver a encontrar en ningún momento en la Biblia, ¿sí? Es el único lugar donde está, y pues eso nos causa algo de interés. Y el 153 en la Biblia es un símbolo de unidad y plenitud, ¿sí? Además, si lo descomponemos y sumamos 1 más 5 más 3 nos da 9, ¿sí? Y el número 9 también representa la plenitud y la perfección divina. Está asociado con la culminación de los propósitos de Dios, la manifestación de virtudes y el cumplimiento de profecías. Su simbolismo nos invita a reflexionar sobre la grandeza y trascendencia de los planes divinos en nuestra vida. 153 sumado, ya vimos que nos da 9, que es la letra Tet. La letra Tet, su valor es 9, es la novena letra del alefato. 9 es el símbolo numérico de la verdad y la eternidad, ¿sí? Ahora, dentro de la Biblia, pues podemos decir algún versículo, algún salmo que llegue un versículo hasta el 153. Bueno, el Salmo 119 sí tiene un versículo 153 que dice: mira mi aflicción y líbrame porque no me olvido de tu ley. Mira mi aflicción y líbrame porque no me olvido de tu ley. Sí, ese es el Salmo 119, versículo 153. Y en ese, el Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia y va de acuerdo a las letras del alefato. Va empieza Ale, Bet, y así. La letra que le toca a al versículo 153 es la letra Resh, que su significado es cabeza. Vean ustedes nada más toda la simbología que nos deja ahí el Espíritu Santo en la inspiración divina de la palabra, con tan solo un número. O sea, ¿por qué incluir ese número en la Escritura? Es algo misterioso, es algo digno de estudiarlo y meternos más a fondo a estudiar. Por ejemplo, la letra Tet, pues también tiene un significado tremendo. Si se los explico ahorita no nos daría tiempo, pero si alguno está interesado en saber el significado de la letra Tet, mándenos un mensajito y con todo gusto nosotros le mandamos un pequeño PDF con toda la información acerca de la letra Tet. Pero entonces, pues ya vimos que aquí dice la Escritura que pescaron 153 peces. Y resumiendo entonces, el 153 es el símbolo de unidad y plenitud. ¿Sí? ¿Unidad con quién? Entonces, ¿de qué unidad está hablando? Bueno, pues que nosotros debemos de estar en unidad con el Señor. Y entonces va a haber una plenitud, ¿sí? Va a haber hasta que sobreabunde en plenitud. Así está escrito aquí. ¿Y qué hicieron los discípulos para recibir todo eso? Bueno, pues déjeme decirle, tuvieron obediencia. ¿Quién?
iba a obedecer a una persona que está en la orilla de la playa, diciéndoles, váyanse a la derecha, hacia allá va a haber una buena pesca. Bueno, pues son los discípulos los que sí obedecieron, y nosotros, recuérdelo usted, y grábese esto en su corazón y en su mente. ¿Usted qué quiere ser? ¿Quiere ser congregación o quiere ser discípulo? El Señor Jesús, cuando dio la orden de llevar el Evangelio, dice, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Nunca dijo, vayan y tengan grandes congregaciones y que todos los congregantes, no dijo eso. Dijo, vayan y hagan discípulos. La palabra discípulo significa alumno. Entonces, nosotros debemos de ser discípulos, ¿sí? Al llegar a una iglesia, tengamos en cuenta que vamos con la finalidad de ser alumnos, de ir a aprender. Y entonces sí estaremos cumpliendo y estaremos haciendo como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y entonces aquí los discípulos, los alumnos, pues todos bien obedientes, hicieron caso y les llegó la abundancia. Así nosotros, hay muchos versículos que hoy vamos a ver, que les vamos a compartir, para que usted los tenga en su mente y entonces empiece a ir de victoria en victoria, ¿sí? De éxito en éxito. Porque, ¿cuál sería el significado de fracaso? ¿Sí? Fracaso es falta de éxito, pero se llama fracaso, no se llama derrota. Y ahí ya tiene que empezar a cambiar nuestra mentalidad tan solo con esta definición. El fracaso es falta de éxito, pero no quiere decir derrota. ¿Cómo algunos reaccionamos cuando fracasamos? O sea, cuando no tenemos éxito, pues muchos, la mayoría decimos que Dios no está con nosotros, ¿sí? Nos molestamos con el Señor, decimos, llevo tanto tiempo orándote por esto y tú no me haces caso, no cumples lo que yo te estoy orando. Bueno, muchos también decimos, pues que ya de plano Dios nos ha abandonado. Pero eso es una mentira, porque en su escritura dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sí? La promesa del Señor Jesucristo es que estaría siempre con nosotros y la sigue cumpliendo. Bien, y ahora, de fracaso en fracaso, algunos desarrollan un espíritu de miedo, de temor, de complejo y de duda, ¿sí? Se vuelven y se convierten en personas totalmente pesimistas, sin confianza en Dios, con falta de fe, ¿sí? Pero pues con falta de fe menos agradamos al Señor, así lo dice su escritura, ¿sí? Entonces, si usted ya ha desarrollado un espíritu de temor o complejos y dudas, quíteselos en este momento, porque eso no viene de Dios, ¿sí? Y ninguna de estas cosas agradan al Señor. En 2 de Timoteo el Señor nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Entonces recuerde, nosotros no vamos a ser cobardes, no vamos a estar llenos de complejos, de traumas, no, porque eso no nos lo ha dado el Señor. Él nos ha dado espíritu y dominio propio, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver algo. ¿Cómo podemos eliminar o remover el miedo al fracaso? ¿Sí? Para empezar, para remover el miedo al fracaso, tenemos que redefinir la palabra fracaso.
Como ya lo vimos, fracaso solamente es falta de éxito, pero también fracaso no es no alcanzar una meta, ¿sí? Fracaso es no tener una meta. Recuérdelo bien, fracaso no es no alcanzar una meta. El verdadero fracaso es no tener una meta. Fracaso no es realizar un sueño. Fracaso es no tener un sueño. Sí, no tener un objetivo. Eso es el verdadero fracaso. Sí. Y de fracaso en fracaso, pues llegaremos a levantarnos, llegaremos a adquirir mucha experiencia, dependiendo de cómo lo vean. En algunas ocasiones hay personas que al tener el fracaso se tiran al suelo a llorar y no se quieren levantar después de ese fracaso. En realidad, pues todos tenemos fracasos y en nuestra vida van a venir fracasos tras fracasos. Recuerdo que por ahí hay un proverbio, creo que es Proverbios 24, dice que porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Pero aquí nos está diciendo, el justo cae 7 veces. No quiere decir que solamente vamos a caer 7 veces, sino que vamos a caer perfectamente bien caídos, pero nos vamos a levantar también perfectamente. Recuerde que el 7 también habla de perfección, ¿sí? Entonces, vamos a caer perfectamente. ¿Cómo es caer perfectamente? Bueno, pues nos vamos a caer. Ya caídos vamos a analizar por qué nos caímos, en qué nos tropezamos, qué nos faltó, cuál fue la situación que nos llevó a tener ese fracaso. Y entonces con esa experiencia nos tenemos que levantar. ¿Y qué cree? El fracaso ya no fue fracaso, al contrario, fue una experiencia, un camino más hacia la madurez, hacia la sabiduría, y entonces nos volvemos a levantar y como dicen por ahí, no me vuelvo a tropezar con la misma piedra. ¿Por qué? Porque ya tenemos la experiencia y sabemos que ahí entonces hay peligro de volver a caer. ¿Sí? Esa es una de las formas de cómo eliminar y remover el miedo al fracaso, de que nos vamos a caer. Todos tenemos que fracasar en algún objetivo que tenemos, o de plano estamos fracasando y fracasando. Bueno, no se preocupe, no está derrotado. Levántese, tome la experiencia de las caídas y sigamos adelante. Con una fe renovada, con una mente renovada, sigamos adelante. Pidámosle al Señor fortaleza y de su sabiduría para seguir adelante y estar siempre a la cabeza y no a la cola, cumpliendo la palabra que el Señor nos dio. ¿Sí? También vamos a evitar comparaciones. ¿Sí? Segunda de Corintios nos dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Sí? Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que no debemos de compararnos con nadie. La única competencia que usted tiene es con usted mismo. Deje que el mundo gire, deje que el mundo suceda a su alrededor, pero no se compare con nadie, ¿sí? Ni con el exitoso, ni con el fracasado, no se compare con nadie. Los objetivos que usted se ponga son personales, nada más, de nadie más. Entonces, evitemos las comparaciones para remover todos esos fracasos que
nos están lastimando, nos están traumando de cierta manera. Sí, recuérdelo, muchas veces fracasamos porque no dependemos de el Señor. Eso es una verdad, ¿sí? Cuando lo queremos hacer en nuestras fuerzas, entonces nunca lo vamos a hacer bien. Tenemos que decirle: Señor, aquí está, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú vayas delante, yo quiero que también estés detrás, así como estuviste con tu pueblo. Sí, yo quiero que no te apartes de mí y que me des esa sabiduría para poder emprender esto. Algo muy importante también para no fracasar es orar todo lo que vamos a hacer. Eso es algo muy necesario, que tenemos que hacerlo un estilo de vida en nosotros mismos, ¿sí? En nuestra familia, con nuestros hijos, enseñarlos a que oren lo que vamos a hacer, ponerlo en las manos del Señor. Y mire usted, podemos decirle al Señor: Señor, si esto es tu voluntad y crees que me conviene y que todo va a ser una bendición, si esto es tu bendición, yo te ruego que abras caminos para que pueda yo llegar al éxito de esta situación. Ábreme los caminos, si es que es tu voluntad. Y si no, Señor, si no fuera tu voluntad, cierra todo camino y dame la sabiduría para entender que tú ya lo cerraste y que no hay manera de tener un éxito ahí. Y entonces ya estamos en unidad, como hablábamos del número 153, unidad que nos va a llevar a la plenitud. ¿Sí? ¿Unidad con quién? Bueno, pues con el Señor. Él es nuestro hacedor, es el dueño de nuestra vida. Justo es que nosotros hablemos con Él y le compartamos nuestros anhelos, sueños, deseos y todo eso que traemos aquí dentro en nuestra mente. ¿Sí? Bien. Otro secreto que te voy a decir, otro secreto es reconocer la situación. ¿Sí? Debemos de reconocer en qué situación estamos y ser sinceros, dejar el ego y decir: no, yo estoy bien, yo no estoy sufriendo, yo no estoy necesitando. No, cuando el Señor les dijo en la porción de la Escritura que leímos de los pescadores, les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos les respondieron: no. Otros, por querer vanagloriarse, hubieran dicho: pues sí, fíjate que no pescamos nada, pero siempre tenemos ahí algo de comer, nosotros siempre traemos o nunca les sufrimos. No. Ahí nos está enseñando que tenemos que reconocer nuestra situación. Sí, debemos de ser sinceros con nosotros en que no es vergüenza intentar y fracasar. Porque quien nunca fracasó es porque también nunca lo ha intentado. Téngalo bien en su mente. Quien nunca ha fracasado es porque nunca ha intentado nada. Pero nosotros sí vamos a intentar, podemos fracasar, sí, pero recuerde siempre el versículo que leímos, casi el capítulo que leímos al principio. Téngalo bien en su mente y ahí está el secreto de cómo vamos a poder estar siempre en éxito, ¿sí? También, pues tenemos que aprender eso de escuchar consejos. Para poder lidiar con nuestros fracasos y no volver a fracasar, tenemos que escuchar consejos, ¿sí? Él, en lo que leímos, Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca, ¿sí? Y hallaréis entonces. Ahí escucharon el consejo y fueron obedientes,
¿sí? Muchas veces, normalmente, en ocasiones, somos muy reacios a aceptar consejo, incluso de las personas pues ya más adultas, con más experiencia, llegan y nos quieren aconsejar y decimos, no, ellos ya están viejitos, yo no quiero ese consejo, no lo creo, piensan anticuadamente, pero siempre un consejo va a traer algo de beneficio a nuestra vida. Sí, un consejo no es una imposición tampoco. Aquí el Señor Jesucristo no los obligó, simplemente les dijo, echen la red. Fue un consejo. Lo tomaron, estuvieron en victoria y pescaron 153 peces. Entonces, escuchemos los consejos, hagamos un estilo de vida el escuchar consejo. Y le voy a dar otro gran secreto para escuchar los consejos y para ponerlos en práctica. Escuche usted el consejo muy atentamente, lléveselo en su corazón y en la noche en su oración póngalo en las manos del Señor. Y dígale, Señor, mira, me aconsejaron esto, tal vez tú los mandaste, yo quisiera que tú me hagas sentir si ese consejo es bueno. Dame la sabiduría para entenderlo. Y entonces, si el consejo viene del Señor, téngalo por seguro que no solo se va a quedar en su corazón, sino se va a quedar grabado también en su mente, ¿sí? Recuerde siempre escuchar consejos, ¿sí? Y pues después del consejo también viene obedecer a nuestro Señor, ¿sí? No dejemos de discutir con el Señor, intentémoslo otra vez, no bajemos la guardia, que no sea desánimo, ¿sí? Pero dejemos de contender con el Señor, hagámoslo de acuerdo a como Él quiere, y entonces pues llegará ese éxito, estaremos en victoria, ¿sí? Después de tomar en cuenta estos secretos, ¿cuáles serían los resultados? ¿Sí? Pues el resultado primero sería, como lo hemos venido leyendo, sería más de lo que pensamos. ¿Sí? Nuestros ojos espirituales serían abiertos también. ¿Por qué le digo que nuestros ojos espirituales? Porque por ahí en el versículo 7 de Juan 21 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces ya se dieron cuenta que había sido Jesús y que era Jesús el que estaba ahí. Sus ojos espirituales se abrieron. Así nuestros ojos espirituales se tienen que abrir y saber que el Señor está ahí, que nunca nos ha dejado ni nunca nos ha dado un mal para que nos vaya mal. O sea, es tan perverso que dice, ahora les voy a hacer esto para que les vaya mal. No, nuestro Señor es fiel, es amoroso y nunca nos va a abandonar. Recuerdo por ahí que es una ilustración, una historia, que dicen que pues iba un hombre caminando, ¿no?, al lado del Señor Jesús, caminando en el desierto, ¿sí? Y que pues en alguna ocasión ya no pudo, pero que siguió adelante y le reclamaba al Señor que por qué no le daba fuerzas y que por qué no lo ayudaba, que pues que no había desfallecido, y le dijo el Señor Jesús que cuando él desfallecía, él lo iba cargando en el desierto. Y eso es verdad, cuando nosotros desfallecemos, el Señor y su Espíritu Santo nos toman y nos llevan cargando y nos lavan nuestras heridas, nos dan agua, nos vuelven a reanimar para seguir adelante. Recuerde usted que fracasos siempre tenemos
y en ocasiones queremos, de verdad, intentamos incluso espiritualmente, físicamente, decimos, es que ya no quiero ser así, y ponemos todo de nuestra parte y todo, y de repente todo se cae por una tontería y volvemos a fracasar y decimos, es que yo no nací para esto, me voy a alejar de esto. Pero no deje que el enemigo haga eso, sino al contrario, estemos en las manos del Señor y Él va a acomodar todo nuevamente, nos va a dar la sabiduría y va a decir, sigue luchando, hijo, porque yo te diseñé y te hice capaz de eso y aún más, porque fuiste hecho a mi imagen y a mi semejanza. Simplemente lo has intentado, no con mi sabiduría, lo has querido intentar en tus fuerzas. Y entonces estoy seguro que todo eso va a cambiar, mis hermanos, y que vamos a poder estar en victoria. Y estoy hablando en victoria espiritual, en victoria física, en victoria económica, porque en victoria física también, ¿cuántas veces hemos querido dejar a un lado, por ejemplo, el alcoholismo? Y lo intentamos, y lo intentamos, y no lo logramos. Y caemos, pero seguramente en cuanto aprendamos de esas caídas, llegará el momento en que digamos, tiene años que no pruebo una sola gota de alcohol, o que ya no me estoy drogando, qué sé yo, sí, pero sigamos intentándolo, sigamos con todo el anhelo de nuestro corazón y con toda nuestra decisión, sigamos yendo adelante. Y tal vez hemos caído porque nos volvemos arrogantes, nos volvemos soberbios y no reconocemos que necesitamos del Señor. En un ratito nos vamos a las alturas y ya nos creemos Dios y pensamos que todo lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Sí, eso es para poder seguir adelante. ¿Qué más podemos aprender de lo que leímos? Podemos aprender de que tenemos que aprender a compartir. En el versículo 8 dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. ¿Sí? O sea, no dijeron, no, yo no te voy a dar nada, estos son míos, con qué trabajo los pescamos, y ahí los tenemos bien amarrados y no dejamos que fluya. Esa es la enseñanza de aquí, dejar que fluya. De las bendiciones que te lleguen, compártelas para que sigan fluyendo. Eso es un secreto del éxito. Si tú las amarras, entonces estarás así y no dejarás ni que entre nada ni que salga nada. Tienes que abrir tus manos para que fluya, se va, pero de acuerdo a la causa y efecto regresa, y regresa de acuerdo a como tú actuaste. Recuerda que la regla de oro dice, haz como quieres que te hagan, ¿sí? Y bien, pues esto es lo que hoy venimos a aprender. Yo se lo dejo en su corazón. Y recuerdo también por ahí, hoy ando recordando muchas ilustraciones, muchas historias. Hay una historia de los alpinistas, se llama Centímetro a Centímetro, ¿sí? Y dice pues que van alpinistas y que se van ayudando, y que hay otros que van solos, pero que van subiendo centímetro a centímetro. Algunos no logran agarrarse bien, no logran amarrarse bien y vuelven hasta el fondo, pero muchos se desaniman, otros no se desaniman y vuelven a subir centímetro a centímetro. Sí, muchos en este mundo lo han logrado y sobrevivieron para contar su experiencia. Sí, seguramente, y en nuestra vida la meta es dura y agotadora, sí, pero sin embargo se puede lograr. Aquellos que lograron a centímetro fueron más allá de sí mismos,
fueron más allá de sus fuerzas, renunciaron a su comodidad habitual y se dirigieron hacia cumbres más, pero más elevadas. No se conformaron con estar a ras de piso, sino al contrario, ¿sí? Su objetivo era llegar a más y más. ¿Qué sabían que iba a ocurrir? Bueno, no iban a estar en su comodidad, ¿sí? Renunciaron a la comodidad habitual y dieron un poco más. Usted no acostumbre dar el 100%, acostumbre dar el 110, el 120, el 130 o más por ciento. El Señor Jesucristo decía, si te piden que camines una milla, no camines una, camina 2. Eso quiere decir que está usted dando más de lo que es habitual. Y al dar ese más, entonces llega el éxito. Si usted era medio responsable, ahora conviértase en un ser que es súper responsable, que llega temprano, que llega puntual, que cumple con todo lo necesario, ¿sí? Y eso es dar más. Entonces, más del 100% hay que darlo. Recuerde, la meta fue dura y agotadora. Sin embargo, muchos lo lograron, ¿sí? Recuerde también que Dios siempre ha optado por hacer uso de las personas como usted y como yo. Nosotros, en realidad, no crea que Dios nos escogió porque somos bien fuertes y somos súper exitosos y somos lo máximo. No, es al contrario. El Señor nos escogió porque nos sacó de lo peor. Somos un poco de lo más peor de lo peorcito. Por eso nos escogió el Señor. Nos escogió porque somos débiles. Porque dice, en mí vas a tener fortaleza, ¿sí? Y entonces, ese es un camino para que podamos llegar al éxito. Recuerde, estamos propensos a cometer errores. Eso es una realidad. ¿Somos perfectos? Jamás. Nunca piense que somos perfectos. Somos los seres más imperfectos. Y la lista puede ser larga e interminable, pero recuerde que Dios nos ama y nos quiere llevar al éxito en todo en nuestra vida, ¿sí? Recuerde y guarde estas palabras. Dios nunca ha creado basura. Nunca podremos acusar a Dios de patrocinar fracasos. Amén y amén. Bien, vamos a mandar ya para terminar saludos a nuestros hermanos que nos están escuchando. Ivy Baena, buenas noches, bienvenida. Nuestro buen amigo Juan Segura, muy buenas noches. Abril Franco, buenas noches. Raúl López también. Yesenia también nos está haciendo el favor de vernos. Nuestro amigo David también, excelente noche, gracias por estar con nosotros. Nuestro buen amiguísimo don Pedro Librado también, buenas noches. Siempre el comentario acertado de nuestro amigo Juan Segura, dice, temiéndole al fracaso es demostrar la falta de esperanza a Dios. De verdad que sí, esta frase me gusta y quisiera que la tome usted en cuenta. Dice nuestro amigo Juan Segura, temiéndole al fracaso es demostrar la falta de esperanza a Dios. Eso es una verdad. Sí. El comentario de Yesenia Licona, para no sufrir frustración, lo mejor es poner nuestros sueños, planes y proyectos en sus manos y esperar que su voluntad perfecta sea sobre nosotros. Sí, también es una verdad. Esto también, para no sufrir la frustración, bueno, pues siempre, como lo decíamos en la enseñanza, es bueno poner todo en las manos del Señor. Recuerde usted, si todo camino se le cierra, no viene de Él. Si se abren los caminos y todas las puertas a donde usted vaya se abren,
Eso viene de Él, aprovéchelo, tampoco lo despilfarre, tampoco reniegue de eso, porque en cuanto llegue el éxito, no vamos a estar más agobiados, vamos a tener más trabajo, vamos a, qué sé yo, pero ya después vamos a decir, había quien decía, Señor, mándame muchos clientes. Cuando ya se los mandó, decía, ay Señor, ¿por qué me mandas tanto? Ya no tengo ni tiempo de comer, ni tengo tiempo de nada. Pues es el Señor, entonces yo no te entiendo. Mándame muchos clientes y luego ya no los quieres. Bueno, pues entonces estar siempre agradecidos con lo que el Señor nos manda, ¿sí? Jorge Rutiaga también, muy buenas noches. Y estos son los que hoy me salen. Un saludo también para La Jauría, mi amigo y compañero David me pidió de favorzote que no se me olvidara saludar a La Jauría. Y mi agradecimiento a todos ustedes que nos están escuchando, mi agradecimiento así de todo corazón para quienes como ustedes se toman el tiempo de escucharnos y de aprender un poquito de lo que les podemos transmitir. Gracias a todos. Les rogamos por favor que le den like, que lo compartan, que nos recomienden. Si no le gustó, pues también díganles, ese programa no sirve, velo siquiera una vez para que tú también sepas que no sirve. No lo sé, pero lo bueno y lo malo hay que decirlo. Si no le gustó, también dígalo. Y si le gustó, pues dele un me gusta y recomiéndenos por ahí. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que Adonai tenga misericordia y derrame de su shalom. Bendiciones. Shalom.